Y estamos listos ya para el primer café de una nueva mañana en Cooperativa. Aquí están los señores Ernesto Ottoni, director de Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, que está de paso por Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De largo paso. ¿Sí? ¿Cuándo te vas de viaje? En mayo. En mayo y mitad de junio tengo que estar en París. Yo podría cargarte las maletas, que si yo... Con todo gusto. Mientras tú trabajas. Sí. Mientras tú trabajas, yo me voy por la Torre Eiffel, que si yo, el Arco del Triunfo, el Arco de la Defensa. El Arco de la Defensa está mucho más modernizado, ¿eh? Yo hace años que no lo veo. Claro, ¿sí? claro. Lo vi el año pasado. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad de Desarrollo, que hoy día exhibe una sonrisa de oreja a oreja. Así ¿A qué se debe eso? Tuvimos un buen fin de semana deportivo en las canchas, sí. Ya. Y un bonito triunfo y ahí estamos de nuevo, tratando de hacer realidad que el dicho de atrás pica el indio se revierta en la televisión y le piquen de atrás al indio. ¡Ay, por favor, qué fuerte lo tuyo! Patricio, no tiene ninguna consideración étnica. No, una cosa muy Estética, por lo menos. No, esas son las élites. No, pero puede ser acusado de racista, oye, si hoy día está la sensibilidad ¿no? El indio es Patricio una denominación cariñosa. Pero hay un equipo plebeyo que es el Wander, que también ganó un bonito triunfo. Sí, y está ahí al lado. Y que estamos con el mismo puntaje, con Así diferencia de goles con la Católica. Ya, pues don Patricio Zapata, abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho, Universidad de las Américas, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Está contento también con los resultados, no? Estoy contento con mi vida. Estoy contento con mi familia. Fui al cine. Empezó a hablar de otras cosas. Hay un lunar en mi vida en este momento que es futbolístico, pero gracias a Dios el resto El resto está bien. Es un lunar al que va a haber que hacerle biopsia. Ahora, después de mucho tiempo, me vengo a explicar la situación de ustedes tres. Así es. Porque los notaba que andaban como alicaídos, depresivos, con falta de ánimo. Y era la hora que no la cambiaban, pues, y ahora van a cambiar la hora para que toda la gente se anime, esté optimista, llena de energía. ¿Qué les pareció Qué bueno que se haya escuchado, porque yo entiendo que hubo unas consultas bien masivas y más allá de los ahorros de energía que son relevantes, había que conciliar varios factores: seguridad para nuestras familias, para los trabajadores. Lo anímico es súper relevante porque la productividad no es solo un problema de disposición de horas, sino que también el ánimo de las personas. Yo por lo menos me alegro porque siento que hay unos meses del año en que el ajuste es conveniente para que andemos mejor. Sí, Luis Larraín. Sí, además que era un poco raro que nosotros tuviéramos 2 horas separados de lo que corresponde, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica. Entonces, yo creo que se ha vuelto a lo que es la normalidad. Y como dice usted, aquí en este tipo de medidas son discutibles porque hay gente que resulta beneficiada, otros que resultan perjudicados. Y en definitiva pareciera que a la mayoría le conviene más el horario nuevo que se va a instaurar, así que me parece razonable. Oye, pero todo se mira en estos tonos como con la óptica del conflicto. Dice, el ministro reculó, el gobierno echó pie atrás, digamos. Ojalá, pero yo digo que ojalá que el gobierno echara pie atrás en otras cosas que él ha hecho mal. A mí me parece muy bien que el ministro reconozca que fue una medida que pudo en su oportunidad haber tenido sus razones. Y yo no digo que haya tenido... Sí, él tenía sus razones. Pero en definitiva las razones que él tenía... Y tiene argumentos. No también eran las razones que primaron en la discusión de la gente. Pero lo importante... Luis Larraín y ahora en estos tones. Lo importante es que en las políticas, porque esta es una política que afecta a la población, es una política pública. Lo importante en estas políticas públicas es sumar el conjunto de cosas y darse un tiempo de prueba también, de cómo resulta. Porque tú no puedes tener solo una visión economicista que después se puede revertir, además. Entonces tienes que tomar un conjunto de cosas, y a mí, fíjate, no por las razones de Luis, que lo hace un poco sarcástico, pero a mí me parece bien que el ministro tenga
tome una decisión que a lo mejor es contraria a su idea, ¿ah? Pero que toma en cuenta la voluntad de la gente y toma en cuenta lo más importante, la complejidad del asunto, que no es un asunto solamente económico, tiene que entrar la seguridad y tiene que entrar cómo la gente se siente mejor también. Yo quiero, mira, a mí nunca me convenció mucho, pero yo recuerdo Patricio que Zapato. siempre el ministro Pacheco planteó esto como una cuestión que se iba a ser evaluada, y él hizo el ejercicio hace unos meses atrás de mostrar cuáles habían sido los grados de ahorro energético, creo que era algo así como el 1%, y segundo, que se iban a hacer consultas. O sea, yo creo que una buena manera de hacer políticas públicas es estar dispuesto a que la experiencia te demuestre que quizá hay que hacer un ajuste, y segundo, consultar, escuchar. Así que yo creo que está muy bien que se haya hecho las cosas de esta manera y que lleguemos a una solución que nos deje más conforme, porque en una de esas podíamos haber tenido ahorro energético aún mayor. Así que creo que es bueno haber hecho el ejercicio y ahora volver a una normalidad en que las personas se levanten no con la oscuridad de la noche negra, y que puedan empezar su trabajo con un poco de luz, que yo creo que anima, yo creo que te da más energía, y el tema del retorno a las casas, que también las personas puedan hacerlo sin correr riesgo de ningún tipo. Así que yo, muy bien. Ahora, cuando uno levanta la vista y mira a nivel internacional y se encuentra con cosas que contamos esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa, de cómo puede cambiar el mapa político, por ejemplo, en Alemania, donde la ultraderecha irrumpió con fuerza, y que hay una posición muy populista, muy xenófoba, y que obtuvieron buenos resultados en los 3 Länders, o los 3 estados importantes de Alemania que acudían a las urnas, y eso en Europa. Y acá en América Latina, marchas multitudinarias por todo Brasil pidiendo la salida de la presidenta Dilma Rousseff y que se ponga fin a la corrupción de una vez por todas en esta nación de 200 millones de habitantes, la economía más importante de América Latina, pero que está en un proceso de recesión económica que impacta especialmente a los sectores más pobres de ese país. Pero la corrupción sigue siendo un punto sustantivo, digamos, en su desarrollo político, económico, social. Sergio, déjame decir una cosa sobre estas elecciones provinciales que hubo en Alemania el fin de semana, porque es verdad que aquí hay un pequeño partido, el Partido de la Alternativa, que tiene como 5 años de existencia, que tuvo un resultado bastante bueno para lo que es su trayectoria. Yo no lo pondría en el mismo grupo de los partidos de la ultraderecha xenófoba, no lo pondría en el mismo grupo que el Frente Nacional en Francia. De hecho, en Alemania hay grupos prácticamente neonazis, los nacionaldemócratas y los republicanos. Ahora, es un grupo populista, es un grupo que está explotando el temor de los ciudadanos alemanes ante la ola de inmigración. Pero primero que nada, no es exactamente el tipo de extremismo, habiendo leído alguna vez los documentos de este partido chico. Pero lo segundo, que no hay que perder de vista, que más del 80% de los ciudadanos votó por fuerzas políticas que sí apoyan la política de la canciller Merkel. O sea, si uno suma los votos que obtuvo la democracia cristiana alemana, la socialdemocracia, los verdes, el partido de izquierda ciudadana o izquierda social, más los liberales, es más del 80%. Entonces, es cierto, ahí hay un tema, la canciller Merkel va a tener que ir ajustando su política. Hay una gran mayoría de los alemanes que le dieron respaldo a los partidos políticos que están por una disposición yo llamaría de responsabilidad hacia las personas que están siendo perseguidas. Estamos hablando de personas que están huyendo de la muerte, huyendo de la guerra civil. Y claro, hay que mirar a ese 15 o 20% que votó por el partido alternativo, y probablemente hay que hacer ajustes para llegar a un equilibrio que sea más satisfactorio. Sí, yo estoy de acuerdo con Patricio, pero pongo un punto de alarma. Cuando en Alemania crece este populismo de derecha, yo me pongo nervioso. En Alemania, por razones históricas, naturalmente, porque hay un discurso que escala muy rápidamente ahí. Entonces yo estoy de acuerdo con él. Creo que es muy importante que las fuerzas democráticas alemanas,
la DCU, la socialdemocracia, los verdes, en fin, puedan tener más solidaridad del conjunto de Europa para una solución europea de conjunto del tema de los refugiados, porque es un tema que está para quedarse y que naturalmente alienta estos fantasmas. Bueno, hubo este acuerdo con Turquía y ustedes ven el atentado que hubo en Ankara, que 37 muertos en la capital turca. Es una cuestión terrible, es una cuestión que, claro, uno dice, imagínate, fue en pleno centro comercial. Han habido cosas en Estambul, que era una ciudad muy lejos de todo esto. Entonces, estamos ante un proceso donde los temas globales se entrelazan de una manera muy fuerte. Por lo tanto, tiene que haber un esfuerzo, y ahí es donde yo señalo la necesidad de una comprensión fuerte de esto. De los otros países también, de Francia, de Italia, de la misma España, que está un poco ensimismada en sus problemas internos. Y lo que esto significa también en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, sí, eso es lo que yo iba a señalar, Sergio, que también en Estados Unidos la inmigración es uno de los grandes temas de la campaña, tanto en el Partido Republicano, donde está este personaje Donald Trump, que es muy controvertido porque tiene propuestas que son un poco atrabiliarias al respecto, pero también en el Partido Demócrata hay una disputa entre los dos candidatos a las primarias respecto a su posición en los temas de inmigración. Y los temas de inmigración, creo yo, son hoy día los grandes temas de la política mundial. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos. A nuestro continente no ha llegado, nosotros estamos en una etapa previa, que son los temas de corrupción. Los temas de corrupción, que claro, nosotros estamos impactados por la noticia que tenemos en Chile, por lo de Brasil, pero realmente hay cosas que pasan inadvertidas. Nos dicen que en Bolivia apenas el 1% de las licitaciones, de las compras del Estado se realizan con concursos públicos, y el resto se asignan discrecionalmente y directamente a distintos proveedores. Es una fuente, bueno, la pareja del presidente Evo Morales, ella trabajaba como ejecutiva para una empresa china y se acusa que hubo varios contratos, digamos, que se hicieron sin licitación pública, y que eso representa un problema también de daño al patrimonio de Bolivia, porque hay cuestiones o zonas negras todavía oscuras que no terminan de saberse cómo se hicieron esos negocios. Enorme, y uno ve los países, por ejemplo, centroamericanos, que tienen graves problemas económicos en muchos casos. Muchas veces esa es la norma, los contratos del Estado se asignan directamente y se asignan a los amigos del gobernante de turno, digamos. Entonces esa es una cuestión que es muy preocupante, y bueno, que está también en el centro de lo de Brasil, sumado en el caso de Brasil a una crisis económica muy fuerte. Una crisis económica muy fuerte. Si lo que pasa es que Brasil desgraciadamente desaprovechó una gestión económica que se inició en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y que siguió en el primer gobierno de Lula, destinado a hacer de Brasil un país moderno, de ponerse un poco al día respecto a las tendencias que existían en la economía mundial. Pero en definitiva, los últimos gobiernos, digamos, han fallado, han seguido con políticas económicas muy populistas. Allí realmente el populismo se ha entronizado, y hoy día está en una situación económica extraordinariamente compleja. Lo de Brasil les llamó la atención el hecho que fueran tan multitudinarias las concentraciones que se hicieron, especialmente en Sao Paulo, que Sao Paulo es una ciudad industrial, tiene 20 millones de habitantes, el estado completo tiene 40 millones, y sin duda hay un impacto, digamos, mediático a nivel internacional. ¿Cuál es la lectura? Brasil, Sao Paulo es el polo más dinámico que tiene Brasil, y es donde también tú has tenido la generación de una valoración muy fuerte de lo que decía Luis, de este avance de Brasil como potencia
regional e incluso entrando a las grandes ligas, por decirlo así. Lo que nos pasa acá es una cosa que tenemos que revisar fuertemente respecto no solo a lo que está pasando, que a mi juicio lo que está pasando en América Latina es lo siguiente, que se acabaron los 10 años de bonanza del 2003 al 2013, que en parte taparon un elemento que viene de muy antiguo en la historia de América Latina, que es el patrimonialismo. Es decir, el uso de lo público por los gobernantes para fines privados. ¿Ah? Y cuando digo que es muy antiguo, estoy hablando de los procesos después de la independencia en los países latinoamericanos, donde recién hubo estados en forma, con la excepción de Chile. Después eso habría que analizarlo en su detalle. Pero hubo estados en forma recién a mediados del siglo XIX, y los procesos de modernización en el siglo XX en muchos países también se dieron bajo este signo. Entonces tenemos una marca de patrimonialismo, de clientelismo, de rentismo, que es muy fuerte en nuestra historia, y que en los periodos donde la economía entra en dificultades, esto aparece con mucha más fuerza en la política. Y claro, todos los gobiernos neojacobinos, que yo llamo neojacobinos, que son estos gobiernos con una mezcla de fundacionalismo, de autoritarismo, etcétera, una vez que desaparecen estos 10 años de bonanza, aparece lo más feo: la crisis, la corrupción, las medidas autoritarias, las medidas arbitrarias, por decirlo así, la ausencia de reglas. Entonces estamos en un momento de América Latina, menos mal que no estamos todavía, yo estoy de acuerdo en eso, que la globalización no nos ha pegado todavía en esta interconexión que hay, porque fíjate que hay una cosa que se acabó. O sea, antes tú decías, bueno, África se hundió. Hoy día, si se hunde África, desde Libia llegan a Italia. O sea, ya no hay problemas que tú puedas decir en esta parte del mundo, se jodieron, se hundió, pero se hundió ahí. Hoy día la interconexión es tremenda. Entonces, de ahí que cuando uno hable de la preocupación global, no es que esté diciendo un discurso etéreo, está diciendo de cosas muy concretas. Y América Latina se tiene que preparar para enfrentar este mundo de la mejor forma posible. Bueno, pero derivado de esta situación de Brasil, ayer no sé si ustedes leyeron el reportaje de La Tercera en relación con Marco Enrique Ominami, lo divisaron, donde se cuestiona el financiamiento de su campaña presidencial y se conocieron antecedentes en ese reportaje sobre el uso de un jet privado de origen brasileño ligado a la empresa investigada por sobornos. Marco Enrique se defendió en las redes sociales, dijo que, cito, mientras más me disparan, más fuerza gana el progresismo y más gente se suma a este esfuerzo para terminar con el duopolio, la política sin llorar, y así lo entendemos. Y una de sus dirigentes, Patricia Morales, hizo una declaración que me gustaría que, si ponen los foros, la pudieran escuchar. A mí me llama mucho la atención que este día sea portada en un medio nacional, cuando en realidad lo que es la gran noticia de la semana es cómo uno de los partidos de derecha se está hundiendo con uno de sus principales líderes, que es Pablo Longueira. Y me llama la atención porque el tema del avión no ha sido noticia jamás. De hecho, el avión está hasta en la franja de la campaña presidencial del 2013, que está en YouTube. Entonces, yo siento que acá lo que se está tratando de hacer es evidentemente crear una cortina de humo, y entre otras cosas porque ya partió la campaña presidencial y tenemos a los dos grandes competidores, que son Sebastián Piñera y Marco Enrique Ominami. Bueno, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, también hizo declaraciones. Será la justicia la que tendría que investigar, si es que hubiese algo que implique una investigación judicial, porque del punto de vista del CERVEL, del punto de vista de lo que es la rendición, entiendo que eso ya está cerrado y prescrito. Ahora, la reflexión que sin embargo corresponde es que yo creo que dejemos que se tendrá que dar una explicación el propio candidato, y yo espero que se haya hecho de manera regular. Ya, Fuad Chaín, también diputado de la Democracia Cristiana, hizo la siguiente aseveración.
No me parece muy progresista la forma de hacer campaña movilizándose en jet privado, y creo que hay una primera inconsistencia de Marco Enrique Ominami. Creo que esa es la primera explicación política que tiene que darle a sus seguidores, porque uno lo mínimo que le pide a los candidatos es una coherencia. Lo segundo es que hace rato que Marco Enrique Ominami le dé una explicación al país, sobre todo a aquellos que en las 2 elecciones lo respaldaron, no solo desde el punto de vista político, sino que también desde el punto de vista de cómo financió sus campañas. Y José Manuel Edwards, diputado de Renovación Nacional, habló de Marco Enrique Ominami como quien importa casos de corrupción. Marco Enrique Ominami recibía financiamiento, al parecer, ilegal, no solamente en Chile de la empresa del yerno de Pinochet, sino que también de empresas que están siendo severamente cuestionadas en Brasil. Él está importando los casos de corrupción de Brasil. Nos parece impresentable la cantidad de ilegalidades que estamos conociendo que ocurrieron en su campaña. Bueno, hay datos que se publicaron y que dan cuenta de este jet que tendría un costo de 2 millones de pesos por hora. Calculado 2 millones por hora, son 4 millones al día, son 20 millones si descansamos sábado y domingo, 80 millones mensuales, y en 3 meses 240 millones, y él declaró 6 millones como gasto en términos de movilización. Esos son los datos, digamos, que surgen. Estábamos llamando a Marco Enrique Ominami, pero no logramos contactarnos, pero me gustaría que ustedes pudieran entregar su visión sobre esta revelación. Mira, Sergio, perdón. No, breve, porque creo que el tema tampoco da para mucho. Primero, esto es una constatación de que las normas sobre financiamiento de la política que teníamos en Chile eran normas que no se cumplían, digamos. No, se supone que no está permitido que haya financiamiento externo a una campaña política, y esto es financiamiento externo a una campaña política, solo que no fue declarado, y que el organismo que teóricamente, porque ni siquiera está demasiado claro en la ley, tenía que fiscalizar esto, que era el CERVEL, no tenía ni los instrumentos, ni la voluntad, ni se creía con el mandato para hacerlo. De manera que Marco Enrique Ominami, una persona, esta pregunta se había hecho otras veces, bueno, ¿de qué vive Marco Enrique Ominami? Una persona que es candidato durante 10 años, permanentemente, y la verdad es que él nunca ha sabido contestar a esa pregunta. Y las explicaciones que pueda dar ahora tampoco son satisfactorias. Eso yo creo que es lo fundamental que sucede acá. Marco tiene una cierta habilidad para, en chileno, hacerse el leso respecto a algunas cosas, y esta es una de ellas. Jamás ha podido explicar, digamos, cómo es el financiamiento de su permanente campaña de candidato. Y bueno, las demás circunstancias, lo que dice Patricia Patricia Morales, sí, presidenta del Partido Progresista. Sí, lo que dice Patricia, digamos, yo creo que no es así, porque la verdad que la cobertura mediática, incluso los mismos medios que ella señala, digamos, respecto al caso de Pablo Longueira, ha sido profusa, digamos. O sea, si es una cortina de humo, esto no alcanza para tapar nada, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es una manera de defenderse de una situación que no tiene mucha explicación. Patricio Zapata. O sea, yo creo que todos nos damos cuenta que los niveles de gasto de las campañas, yo por lo menos en este punto no quiero poner el acento en un candidato. Yo creo que tenemos bastante claridad de que las distintas campañas gastaban mucho más de lo que estaba legalmente permitido. El año 2003 se puso un tope máximo. A cambio de ese compromiso se entregaron recursos de todos los chilenos a los candidatos. Y es doloroso comprobar que durante los 10 años siguientes a ese acuerdo político, los candidatos recibían los dineros fiscales, pero gastaban el doble o el triple, algunos mucho más que el doble o el triple de lo que estaba autorizado. Es por eso que es tan importante que se haya reforzado la capacidad de fiscalización del CERVEL. No sirve de nada poner un tope simbólico si no hay capacidad de fiscalizarlo. El daño de esto es que algunos candidatos tenían una ventaja incontrarrestable. Y repito, yo en este punto no quiero poner el acento en Marco Enrique Ominami, porque en algunos casos eran otros candidatos de otros partidos que gastaban 30 o 40 veces más que su competidora o su competidor, y eso es poco justo, le hace un enorme daño a la democracia, cuando tú tienes ciertos puntos de vista que tienen una ventaja tan enorme para manifestarse y para expresarse. A Estados Unidos le ha hecho un daño inmenso que no se hayan puesto límites efectivos a lo que se puede gastar en las campañas. Termina siendo entonces una disputa entre los multimillonarios, alternativa A; B, los que consiguen dinero oscuro, quién sabe de dónde,
C, los que están vendidos a las grandes empresas. Ese es el panorama a que íbamos avanzando, creo yo, con una pésima regulación. Y por eso yo de verdad encuentro que fue súper importante que de toda esta desgraciada situación hayamos salido con una serie de normas legales que yo espero que efectivamente hagan que para esta elección municipal no se pueda gastar las millonadas que se gastaban y nos tapaban la ciudad con papelería que no decía nada por lo demás, una foto sonriente nomás, y existe la oportunidad de que las candidaturas con menos recursos tengan la posibilidad de hacerse escuchar y tengan la posibilidad eventualmente de competir en condiciones equitativas. En estos dones se quedó al borde de la cancha. Estamos No. Yo estaba escuchando atentamente. Ya. Mira, yo estoy de acuerdo en el espíritu que se han hecho las intervenciones de los otros panelistas. ¿En qué sentido? Primero, yo descarto cualquier teoría conspirativa porque es obvio que estos temas están saliendo a la luz. La semana pasada fue muy fuerte sobre el caso Longueira. Y aparecen otras cosas, aparece el mismo Ominami padre muy fuertemente en la prensa y ahora apareció esto. Ahora, yo creo que esto muestra una cuestión que de alguna manera se sabía que estaba pasando. La candidatura de Meo cuenta con una gran simpatía por parte del PT de Brasil y por parte del kirchnerismo en Argentina. Y esto se probó públicamente. Ahora, lo que aparece acá es la parte más sustancial de ese apoyo, que no era un amor así nomás, era un amor con financiamiento. Entonces, bueno, esto se tendrá que ver por los canales que tienen que pasar, pero yo descarto una teoría de una conspiración contra no sé, el Meo como una cosa donde las fuerzas del mal en su conjunto le quieran causar daño. Es simplemente que las cosas son así. Ahora, quisiera señalar otro punto que señalaron los otros panelistas. Mira, Sergio, yo creo que es perfectamente posible una cosa que yo vengo planteando hace mucho tiempo, que es abaratar las campañas políticas. Abaratar, porque mientras tú más las abaratas, mientras más reglas tú pongas, mientras más sólidas sean esas reglas, mucho más tú acercas a la política de la ciudadanía. Mucho así más estamos, tú generas, señores, en el primer café una nueva mañana en cooperativa. Mucho más, perdona, antes que me interrumpa, mucho más acercas tú a un funcionamiento bueno democrático. Y es posible, no hay nada que lo impida. Los señores Ernesto Otones, Luis Larraín, Patricio Zapata participan en el primer café una nueva mañana en cooperativa. Una pausa y volvemos porque hay muchos baños que cortar en este día lunes. Don Marcos Concha. Trabajo social, políticas de bienestar, intervención social y socioeducativa, metodologías de investigación, políticas sociales, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Coopeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Coopeuch, unidos por lo que quieres. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. Quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya, 54 ovejas. Diego, invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. No te asombres. Soledad Pastoruti, La Sole en concierto.
Vuelve la Sole, la más grande expresión femenina del folclore argentino. Viernes 29 de abril, Teatro Nescafé de las Artes, 21 horas. Entradas, sistema Ticketek. Y sábado 30 de abril, Casino Enjoy Viña del Mar, 21 horas. Entradas, sistema .ticket. La Sole en Chile. Colaboran Radio Cooperativa y Happening. Patrocina Embajada de Argentina. Produce Swing. Los viajes a dejar a los niños al colegio, los paseos de fin de semana, las idas al cine, las juntas con los amigos, las salidas a comer. En marzo vuelven muchas cosas buenas. Volvió Toyota Sale. Modelos espectaculares con bonos imperdibles. Cotiza el tuyo en toyota.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios Toyota a lo largo del país y aprovecha la oportunidad de tener el modelo Toyota que siempre quisiste. Apúrate, el tiempo pasa volando y Toyota Sale es solo hasta el 31 de marzo. Aprovecha hoy. Toyota Sale. Lo que queda del día. El mejor resumen de la jornada para llegar a casa informado. Lo que queda del día en Cooperativa. Desde este lunes a las 18 horas, junto a Mauricio Bustamante y Paula Bravo. Hotel Sheraton Santiago ofrece la mejor estadía en la capital, junto a su resort urbano, el mejor de la ciudad en su especie. Obtendrá la mayor comodidad con habitaciones de la más alta tecnología, además de un merecido relajo con piscinas al aire libre, piscinas temperadas, gym y spa. Disfrute de su restaurante y mucho más, con una tarifa especial para los pasajeros de provincia, que incluye habitación clásica, desayuno buffet, internet sin cargo y acceso a su fitness y spa. Visite sheraton.com/Santiago y haga sus reservas en línea, mencionando el Plan Provincia. Atención, recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos. Si recibes pago por tus cargas familiares, puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio. Consulta por los requisitos, fechas y lugar de pago llamando al 600-262-0505 o ingresando a www.aportefamiliar.cl. Más protección social para la familia chilena. Instituto de Previsión Social. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. Dos grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray. Para sazonar tus ensaladas como nunca antes. Y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial. Mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud. Buen sabor. Cámara Chilena de la Construcción. 19 grados. 19 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos viviendo una nueva mañana en Cooperativa con el primer café. Estamos también con los señores Ernesto Otone, Luis Larraín y Patricio Zapata, y estamos también pendientes de lo que ocurre en la justicia en relación con el caso Tsunami, el 27F. En este momento hay una propuesta que hace la Fiscalía al tribunal con el propósito de llegar a un acuerdo, pero al que se oponen los familiares. Vamos a tener en cualquier momento a Mario Rosende, periodista del Diario de Cooperativa, para que nos cuente más antecedentes. ¿Cómo se vive en este momento? Un minuto de confianza ahí, Mario. Hola, Sergio. Sí, en estos minutos las defensas de cada uno de los imputados en este denominado caso Tsunami se están presentando ante el tribunal. También, por supuesto, lo tienen que hacer cada uno de los imputados, dando a conocer su nombre, también su cédula de identidad, en una etapa del proceso que ya realizaron tanto los creyentes como también los representantes del Ministerio Público, lo que significa la previa a que se inicie esta audiencia de preparación de juicio oral
oral donde el fiscal José Luis Pérez Calaf va a comunicar la suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo que logró con las defensas de los acusados Carmen Fernández, Patricio Rosende, Yojaciel Yamet, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina. Recordemos que durante la semana pasada se zanjó finalmente la negociación entre ambas partes y que va a significar que tengan que pagar en total una suma de 245 millones de pesos. 235 de estos van a modo de reparación para las víctimas. También deberán financiar un seminario sobre maremotos y leer una carta. Lo que está en suspenso, eso sí, Sergio, es si se concreta esta suspensión, porque los creyentes van a pedir la suspensión de la audiencia y que se fije un nuevo día y hora, básicamente porque no estarían notificadas las 104 víctimas, la totalidad. Al menos 17 de ellos, de las víctimas, no estarían notificadas y por lo tanto se va a comunicar ese planteamiento ante el tribunal y finalmente va a ser la jueza Carolina Gajardo la que va a decidir si se concreta o no esta salida alternativa, Sergio. Bien, quedamos a la espera de tus noticias y el desarrollo de esta situación que podría prolongarse en el tiempo. Ya estamos desde 2010 a la fecha, han pasado prácticamente 6 años de la ocurrencia de estos acontecimientos y todavía se están discutiendo en los tribunales de justicia. ¿Alguna observación? Una breve frase. Yo tengo una observación más bien política, que yo sé que no les va a gustar aquí a mí. Pero la verdad es que uno advierte en la fiscalía que está a cargo de esto un ánimo de llegar a acuerdo, un ánimo reparatorio, pero de llegar a acuerdo, que no es el mismo ánimo que se advierte en otras fiscalías que tienen casos de connotación y que afectan a políticos. Este ánimo... ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, todos los casos de financiamiento de la política, el caso Penta, SQM, etc. Entonces, producto de ese ánimo, uno... eso tiene efectos políticos. Por ejemplo, si se aprueba esta suspensión condicional, creo que se llama, hoy día, el proceso no sigue y no ocurren cosas que tienen o que habrían tenido un efecto político muy importante. Por ejemplo, que tuviera que ir a declarar la presidenta Bachelet. O sea, es evidente que si hay un proceso serio en esta materia, la presidenta Bachelet, que es la jefa de todos los inculpados, digamos, tendría que ir a declarar al menos como testigo. Entonces, yo llamo la atención por eso, porque hasta el tono que ha empleado el fiscal de esta causa es un tono conciliador, más que persecutorio, y si bien es cierto, él ha manifestado, y está comprendido en el acuerdo, una voluntad reparatoria con las víctimas tampoco están de acuerdo con esto, digamos. Entonces, creo que es una cuestión que hay que mencionar, porque este delicado equilibrio que hay que tener cuando se trata de instituciones del Estado como el Ministerio Público en relación a las consecuencias políticas que pueden tener los procesos, es una cuestión que está ahí. Ernesto Tones Patricio Zapata quiere decir algo cortito para que podamos seguir. Sí, puede ser corto, porque pasa que Lucho pone un tema que vale la pena comentar. Yo, por lo menos, siempre he respaldado a aquellos fiscales, quienes sean, que son responsables a la hora de decidir si vale la pena ir a juicio o no. Porque tengo muy presente casos muy rimbombantes y bombásticos en el pasado, en que la fiscalía se embarca en un juicio y termina con nada. Y tenemos 1 año, 2 años de juicio oral, con todo lo que eso significa, y termina sin condena. Y esto pasó en el caso ¿se acuerdan ustedes? Los que ponían bombas, digamos, el tema de los grupos anarquistas que ponían bombas. Pasó ahora hace menos tiempo en el caso de las farmacias, en que se intentó condenar penalmente cuando era discutible que hubiera base para eso. En este caso, más allá de las implicancias políticas, la verdad es que hay un tema complejo, porque aquí no hay una acusación de homicidio, no hay una acusación de dolo, nadie acusa a estos funcionarios de haber querido causar este efecto. Es en el fondo un problema de falta de cuidado, negligencia en cumplir ciertos deberes. Los deberes están en normas de carácter reglamentario. Entonces, a mi juicio, es muy responsable que la fiscal Huerta antes y el fiscal Pérez Calaf, que son re buenos fiscales, entre paréntesis, hagan un ejercicio razonable de decir,
alentamos, digámoslo así, una demagogia de persecución penal para mostrar que somos súper duros y somos súper machitos, y vamos a juicio y después nos quedamos con las manos vacías? ¿O buscamos una fórmula que sea la mejor posible para las víctimas, que es lo que más importa para las víctimas? No quiero decir que, no me he metido en los detalles del caso, no quiero decir que esta sea la mejor fórmula para las víctimas. En una de esas, los abogados particulares de las víctimas sienten que es insuficiente, que esto es insuficiente, pero lo que quiero decir es que ojo, y en el caso, por ejemplo, Lucho recordaba casos de otro tipo. En el caso del senador Novoa, yo entiendo que no se llevó a juicio finalmente porque se optó por una salida en que él asume una cierta responsabilidad por lo que había ocurrido, y ahí también hay una negociación porque el Ministerio Público no sigue adelante porque efectivamente hay casos en los cuales las cosas no son blancas o negras y tú no quieres usar recursos de todos los chilenos en un juicio cuyo resultado es incierto. ¿Para qué? Para que nos concentremos en aquellas cosas donde tenemos realmente necesidad de trabajar. Los fiscales son un recurso súper limitado, tenemos un tema de delincuencia, tenemos un tema de violencia en poblaciones, en el sur del país. Entonces, yo, entendiendo que esto está cruzado, en la medida que tú le das discreción a alguien, efectivamente está el riesgo de la ponderación política. No quiero ser ingenuo, Este sistema que tenemos en Chile le da una cierta discrecionalidad a los fiscales, y eso a veces puede significar descriterio, incluso puede significar sesgo político. Pero en otros casos yo creo que es muy claro que lo que se hace es actuar con responsabilidad y no con demagogia. Ernesto Torres. Mira, yo quiero señalar una cosa que me parece muy clara. Tenemos que cuidar de no caer en una visión conspirativa. Que hay fiscales buenos, fiscales malos, fiscales que de pronto actúan protegiendo al oficialismo. En fin, yo sé que esa es una posición que existe, digamos, en la discusión, y la oposición al gobierno desarrolla eso. Pero yo creo que Patricio ha señalado bien. Además, y estoy de acuerdo con lo que él ha señalado, no lo voy a repetir. Lo que quiero decir es lo siguiente, de que aquí se trata de un juicio sobre lo que fueron malas actuaciones posibles de funcionarios del Estado. No un intento de hacer daño a las personas. Y ahí, claro, yo creo que el Estado avanza en esto aprendiendo también de sus errores frente a catástrofes terribles. Si tú ves lo que significó en ese momento, recuerda tú lo del Shoah, de las Fuerzas Armadas, los del comandante en jefe de la Armada que estaba en Viña y siguió durmiendo, de las cosas que se generaron. En fin, hay todo un tema que va mucho más allá del gobierno que estaba en ese momento a cargo. Entonces a mí me parece bien que se construya una salida en la cual los casos se juzguen, se establezcan las responsabilidades, pero naturalmente esto no va a dejar contento a todo el mundo. Pero sí, Sergio, yo insisto en un punto. Ahora recuerdo que Luis Larraín, que el ex senador Carlos Ominami lo consignó en una entrevista en el diario La Tercera. Nosotros tenemos hace bastante tiempo ya dando vuelta, por así decirlo, varios procesos en relación al financiamiento ilegal de la política. Y resulta que de esos procesos, las personas que han sido perjudicadas son o bien de derecha y en particular de la UDI, y ahora el senador Ominami, y están surgiendo además paralelamente estos casos de Marco Enrique Ominami. Entonces, ¿pero te parece poco la nuera de la presidenta? Espérate. No, pero ¿te parece poco cercano al oficialismo que la nuera de la presidenta haya tenido que ir en varias ocasiones a... ¿Estás firmando ahora? Tú dices, sí, o sea, no es alguien ajena a la presidencia de la República. Sí, porque es un caso, o sea, si en ese caso no la hubieran formalizado ahí. Bueno, pero no sé qué se podría esperar. Pero yo quiero ir a otro punto. Yo quiero decir que hay... tenemos un tema de la temporalidad. No tengas dudas tú que también van a haber
problemas con lo que vaya apareciendo en es que aparentemente en la temporalidad sí, tiene una lógica que no es que la temporalidad en este caso no responde a Cronos, que es la única que yo conozco, digamos, porque resulta que en el caso de financiamiento de la política, hay informaciones que datan ya de muchos meses, que son, por ejemplo, las informaciones del financiamiento de la campaña presidencial de Michelle Bachelet a través de la empresa del señor Martelli, en la cual recibieron pagos el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, el ex ministro de Hacienda Alberto Arena, entre otros. Y no hemos escuchado nunca más de esos casos. Entonces resulta que en los casos de financiamiento de la política, que la política se financió irregularmente, y una buena parte de la política se financió irregularmente, resulta que tenemos imputados de la UDI y ahora tenemos a Carlos Ominami, y tenemos este otro caso del avión de Marco Enrique que aparece al mismo tiempo. Entonces uno al menos dice, bueno, ¿y qué pasa con la nueva mayoría? Nadie recibió plata irregular en la nueva mayoría. Los antecedentes dicen que sí, que recibieron. Hoy día se arma gran caudal de una situación de presunto cohecho, como es el caso, tendrían que ponerlo a disposición de la justicia. Pero si se han puesto, si existen los antecedentes, si el tema es cómo actúan los organismos del Estado. En el caso, se ha hecho gran caudal del caso de Pablo Longueira, lo entiendo porque Pablo Longueira es una persona de gran connotación como líder del auditorio, pero resulta que hace muchos meses nosotros tuvimos conocimiento que un ministro el gobierno de Michelle Bachelet, ¿quién? Jorge Insunza, mientras era presidente de la comisión de minería de la Cámara de Diputados, recibía dinero de una empresa del sector. Entonces yo te digo, ahí es donde uno echa de menos que la justicia avance, pero ciega, te fijas tú, ciega. Y que no importe el color de la persona que esté imputada para efecto de la resolución de la justicia. Aquí me dicen que hay una cuestión de tiempo, es cierto, pero ya han habido estas informaciones que yo estoy dando son de hace mucho tiempo atrás y no pasa nada, no avanzan esas investigaciones y sí avanzan otras, pero mira, que perjudican a personeros de derecha o ahora a los Ominami, por así decirlo, que también resultan ser hoy día personajes incómodos para la nueva mayoría. Entonces, esa cuestión tiene que tener una explicación. ¿La tercera formaría parte de una campaña? No, si yo no hablo de la tercera. La tercera lo que hace es que extrae piezas de información que generalmente, y digamos lo que son, la mayoría de las piezas de información aquí han sido filtradas desde la fiscalía o de los tribunales. Eso es verdad. Entonces, la tercera lo que hace, obviamente, si tiene un buen caso, lo publica. Sí, obvio que no lo va a dejar de publicar, me parece muy bien. Luis, Patricio Zapata. A ver, Luis, mira. No tengo el menor interés de hacer una defensa de las personas de la nueva mayoría que eventualmente hayan estado también financiando sus campañas de manera ilegal. Yo sí quiero, por lo menos, decir que respecto de nuestro Ministerio Público, que es una institución de todos, me parece que no hay que saltar a conclusiones. Hay casos que avanzan más rápido. ¿Sabes por qué avanzan más rápido algunos casos? Uno, porque se destapan primero. Segundo, porque desde adentro del núcleo que está realizando la operación se produce una pelea. El caso Penta explotó, entre otras cosas, porque el gerente de Penta mandó a la punta del cerro a los dueños de Penta, entregó toda la información al Ministerio Público, toda la información, y ellos quedaron absolutamente al descubierto. Y por lo tanto, la tarea persecutoria quedó bastante completa. Tú avanzas más rápido. En el caso de SQM tenemos un montón de correos electrónicos. Tenemos el caso Cabal, correo electrónico. Entonces, tú me vas a decir qué casualidad que solamente en el caso de uno, bueno, en la medida que Carlos Ominami aparece hoy día polemizando con Milton Lee por la prensa, yo te quiero decir, eso garantiza que eso va a avanzar más rápido. Porque para los investigadores, cuando tú tienes que empiezan a haber divisiones internas, es mucho más fácil conseguir información. O sea, eso, créeme, eso va a avanzar rapidísimo. En los otros casos, yo quiero pensar que esos fiscales, que en Chile, vamos al tema político, el fiscal nacional que tuvimos en Chile hasta hace unos meses atrás, para que lo tengamos claro, Saba Chaguán no era un hombre de izquierda, nunca ha sido un hombre de izquierda. Yo lo conozco de la época de la universidad. Si tú quieres ponerle alguna afiliación política, Saba es más bien de centro derecha.
Yo no tengo idea cuál es la afiliación política de Pérez Calafo, de la fiscal Huerta. Algunos son más de izquierda. Es posible que tú me puedas decir que el 60 o 70% tienen un sesgo más progre. Puede ser. Pero pensar que están trabajando para que a este gobierno le vaya un poquito mejor, un gobierno del 20% de apoyo en las encuestas, y que lo hace porque van a poder ascender o porque van a poder ganar, ¿qué? ¿Tú crees que el fiscal Gajardo, que el país lo ha visto, le importa en algo pisar un callo en el Palacio de la Moneda? O sea, yo te digo, yo de verdad creo que por ahí no va la cosa. No nos ha pisado. Pero no, pero Luis, ese es el punto. Yo entiendo que si nosotros entramos a una discusión en la cual el Ministerio Público suponemos que actúa de manera cargada hacia un lado, estamos entrando en una cuestión muy peligrosa para nuestra institucionalidad. Cada uno puede decirlo, de eso se trata la democracia, ¿ah? Pero yo creo que para la construcción de la democracia en el país, para su... esperemos en el tiempo cómo se arman los casos, cómo se producen las situaciones, y yo no creo que en ello haya algún interés por jugar un rol desequilibrado. Bueno, yo quiero en los últimos minutos que hablemos de la reforma laboral, porque esta semana puede ser decisiva. A los empresarios hablamos con Herman von Millenbroek, no les gusta la reforma laboral, dicen que quedó peor que lo que estaba con estas indicaciones del gobierno, así lo dijo aquí en el diario Cooperativa. La CUT ya ha planteado sus críticas, pero el punto es que, de acuerdo como está el texto, para muchos podría terminar una discusión a nivel sindical en los tribunales de justicia. Pero en lo más inmediato, Renovación Nacional está anunciando que va a recurrir al Tribunal Constitucional con respecto a la reforma laboral. Entonces la pregunta es, en el minutito que nos queda, después de toda esta discusión que ha durado más de un año acerca de la reforma laboral, al final termina decidiendo el Tribunal Constitucional. Esa es la visión que tenemos en este momento. ¿Qué opinan? No, pero eso perdón, no es así. Una exageración. Eso no es así, porque resulta que el proyecto de reforma laboral tiene muchas disposiciones, y dentro de esas disposiciones hay 4 o 5 que han sido las más controvertidas. En una de esas, que es en la imposibilidad de extender los beneficios a los demás trabajadores sin el acuerdo del sindicato, varios parlamentarios, incluyendo parlamentarios de la nueva mayoría, han expresado desde un principio que ello podría ser inconstitucional. Entonces ese es un aspecto de la ley que tendrá que someterse a una prueba de constitucionalidad, y en la cual hay opiniones desde hace bastante tiempo. En otras, la ley ha avanzado y ha mostrado efectivamente diferencias muy importantes, entre otras dentro de la misma nueva mayoría, y hoy día tenemos 2 ministros de Estado, por ejemplo, la ministra Rincón y el ministro Izaguirre, que dan una interpretación totalmente distinta a una norma, que es de las famosas adecuaciones necesarias. La ministra Rincón dice que esa norma implica que no puede haber en ninguna circunstancia reemplazo interno de trabajadores en la huelga. En cambio, lo que dice el ministro Izaguirre, si uno lo lee bien, es que efectivamente en algunos casos, cuando los contratos de trabajo así lo estipulan, y también el ministro Valdés, claro, ello sí puede ocurrir. Entonces hay una diferencia de opinión, y este proyecto ha sido muy controvertido porque efectivamente en la discusión salió, yo creo que hay muchos ex ministros de la concertación en la nueva mayoría, muchos técnicos. Yo quiero recordar aquí que hay una carta, por ejemplo, que suscribieron Eduardo Engel, Andrea Repeto, Alejandra Misala, una serie de economistas muy prestigiados, que se oponen a la eliminación del reemplazo interno. Entonces, efectivamente hay una controversia porque es una ley muy controversial. Yo, Sergio, escuché la entrevista que le hiciste en la mañana al presidente de la SOFOFA, ¿no es cierto? Sí. Aquí hay dos cosas. No tenemos tiempo para entrar a la discusión más puntual de alguna de las cuestiones más polémicas, pero a mí lo que me pasa a veces es que yo siento que se pierde de vista que cuando uno habla de sindicato, negociación colectiva y de huelga, puede estar hablando de derechos fundamentales de las personas, y algunos nos acercamos a esas palabras con esa mirada. Son derechos fundamentales, son derechos humanos.
Chile ha firmado tratados, convenciones en que reconoce que son derechos humanos. Y otros se acercan a estas mismas palabras como si fueran cuestiones pestilentes, como si fueran la plaga. A nadie le gustan las huelgas, pero no es lo mismo acercarse a la huelga entendiendo que es un derecho humano del trabajador que acercarse a la huelga pensando que es una peste. No es lo mismo acercarse al problema si uno piensa que el sindicato es un derecho humano. Las personas tenemos el derecho a elegir, no que nos obliguen, pero tenemos el derecho a elegir. Y una vez que tengamos un sindicato, a que sea poderoso. No, una vez que tengamos ese sindicato, a que tenga poder verdadero, no simbólico, y que los sindicatos puedan negociar colectivamente. Entonces, para mí, la gran diferencia, y es legítima, hay personas para las cuales la huelga, el sindicato y la negociación colectiva son improductivos, ineficientes, son rémoras, son cosas del pasado. Es una caricatura. Estás construyendo un mono de paja, porque hoy día existe huelga, existe negociación colectiva, existen sindicatos, y eso ocurre todos los días. Entonces no puedes decir cuando escucho el tono, uno se opone a esta ley, porque está contra eso. Cuando quieren calificarla dicen es una ley sindical, como quien dijera es una ley de lepra. Pero lo que pasa ahí revelan, ahí manifiestan su subconsciente, como diría está destinado a fortalecer a los sindicatos. Lo decía fortalecer a los sindicatos, pero fortalecer los sindicatos por en desmedro de los trabajadores. Pero fuera la mafia siciliana. Hoy día no pueden formar un grupo negociador que no sea el sindicato. Es algo bueno. El sindicalismo es algo bueno, es un derecho humano. Pero con libertad sindical. Para la dignidad de la persona. Con muchas luchas. No solamente es un avance civilizatorio, Luis Larraín. Nadie está obligando a nadie. Luis, se le va a dar sentido a la opción. Es un avance civilizatorio. Las sociedades más competitivas e igualitarias en el mundo tienen fuertes sindicatos. Entonces no transformemos esto en una cosa menor. Hay una simetría, hay que lograr tener una reforma laboral, y esa reforma laboral al final del día von Mühlenbrock va a decir que es mala y la CUT va a decir que es insuficiente, y yo muy contento con las dos cosas, porque eso significa que las corporaciones no lograron todo lo que les parecía, y que eso va a ser bueno para la ciudadanía y para la economía chilena. Y con esta alegría cerramos el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, con los señores Ernesto Otone, Luis Larraín, Patricio Zapata. El próximo lunes estarán los corazones abiertos para recibirlo, todavía con el horario antiguo. Que tengan un buen comienzo de semana. Llegaremos con los corazones abiertos también.